Desde ese día, ella comenzó su búsqueda. Sabiendo que yo residía en el pueblo de Cabo Rojo, dedicó de lleno su tiempo a recorrerlo en su bicicleta. Ella tenía fe que podía encontrarme por su propia cuenta. Según ella, de esta manera fue a parar frente a mi casa. Cuando llegó la hora de despedirme el día en que Elena llegó hasta mí, me dieron ganas de decirle que no se fuera. Quería que se quedara conmigo. Sentía como que tenía la responsabilidad de cuidar de ella, al igual que un hermano mayor lo hace con su hermana menor. Quería protegerla de toda la crueldad que la rodeaba, protegerla de una gran parte de nuestra humanidad que se dedica a condenar a los demás. Sentía rabia por todas las injusticias cometidas en contra de ella, todas cometidas a nombre de la salud mental de nuestra sociedad. Elena permaneció en casa hasta que comenzó a bajar el sol. Le pedí que pasara la noche en mi casa, pero dijo, quizás otro día. A esa hora regresó Elena a su mundo, uno lleno de hostilidad hacia ella, solo por ser diferente. Créanme cuando les digo que sé lo que se siente no ser aceptado por ser diferente a los demás. En la casa de su tía no tienen teléfono, pues me dio su dirección residencial y postal. Le expliqué cómo llegar al Tamarindo y le prometí enviarle una carta para dejarle saber cuándo nos reuniríamos con los demás. De esta manera lograríamos conocernos mejor todos. Nuevamente sentí deseos de telefonear a doña Mercedes, a Ana o a una de las muchachas para contarles sobre este gran acontecimiento. Mentiría si les dijera que sabía exactamente el porqué de no habérselo comunicado a una de ellas. Era algo ajeno a mí o, como ya había mencionado, quizás mi propio subconsciente. Ni siquiera hoy sé realmente por qué no lo hice a medida que fueron llegando estos individuos hasta mí. Siempre acostumbraba a decirles todo cuanto me sucedía, pero esta vez fue diferente. Me atrevo a especular que de no tratarse de mi subconsciente, influencias de fuerzas externas intercedieron. Digo esto porque bajo estas circunstancias me hubiera comunicado de inmediato con doña Mercedes, Ana, Rosa, entre paréntesis, Midelka, Brenda y Doris. Las ganas de hablar sobre las personas que acababa de conocer eran inmensas, pero era como si algo me detuviera. Hubo ocasiones que descolgaba el teléfono con intención de llamarlas, pero colgaba de inmediato. Aquel atardecer en que se despidió Elena, la pasé acostado en mi hamaca pensando y observando la puesta del sol. Meditaba en todo lo que había ocurrido en los últimos días, sobre la misteriosa aparición de estas 5 personas. Era totalmente imposible que me dieran detalles exactos de lo sucedido en aquel sitio donde nos escoltaron los seres ajenos a nuestra tierra. Tampoco podía ser coincidencia. Definitivamente estuvieron allí conmigo. ¿Y cuál sería el propósito de que estuvieran apareciendo todos de repente? ¿Qué había detrás de todo esto? ¿Aparecerán más de ellos? A todo esto le daba vueltas en mi cabeza.
Cerré los ojos para descansar y me quedé dormido. Los ladridos de mi perrita Cristina me despertaron. Todo se encontraba a oscuras y al incorporarme me fijé que había una figurita como de unos 4 pies parada afuera frente al portón. Cristina le ladraba. Asustado, me levanté de la hamaca como un relámpago y me metí a la casita cerrando la puerta tras de mí. También cerré la puerta que daba hacia el patio y a las escaleras de atrás. Tuve pánico. Comencé a respirar aceleradamente y escuché hablar a la criatura. Me llamó por mi nombre. Oí claramente, me dijo 2 veces: ¿Amaury? Me senté en el sofá de la sala, donde las ventanas daban frente de la casa, desde donde me llamaba la pequeña figura. Miré el reloj y eran más de las 10. El restaurante de enfrente todavía estaba abierto a esa hora. Pensé que si salía corriendo por la puerta de atrás, podría llegar hasta ahí y pedir ayuda. Como las luces de la casa estaban apagadas, me atreví a asomarme por la ventana. Sin las luces encendidas, pensé que la pequeña figura no podría verme de afuera para adentro. No vi nada al lado del portón. Miré a todos lados. El corazón lo tenía en la garganta. De repente, percibí movimientos en el estacionamiento del restaurante. Era la pequeña figura. Caminaba ligero e iba en dirección a la puerta de la entrada. Desde mi ventana vi que entraba. Me preparé para escuchar gritos y ver gente salir corriendo del restaurante, ya que el estacionamiento lleno mostraba que habría varios clientes. Esperé unos segundos y no pasó nada. Empecé a imaginar un montón de cosas, entre ellas que las criaturas pequeñas en el restaurante adormecían a las personas que se encontraban en él, para así poder hacer de las suyas conmigo y sin que hubieran testigos. Miré bien por todas las ventanas para ver si se veían más figuras, pero nada. Sabía que tenía que salir de ahí. Abrí la puerta despacio, haciendo el menor ruido posible. Pensé en mi auto, pero el sonido, al prender el motor, llamaría la atención. Me iría corriendo hasta el poblado de Boquerón. Ni me molesté en abrir el portón. Salí calladito saltando unos alambres de púas que dividían la finca de lado y de ahí a la carretera. No hice más que poner un pie en la carretera cuando vi que abrían la puerta del restaurante. Quedé congelado, no pude correr. De la puerta surgió una figura. Uno de los empleados salió cargando una bolsa de basura. Me vio parado ahí, como una estatua, y me saludó. «¡Hey, Amaury! ¿Cómo estás, mi pana?» Me descongelé y crucé la carretera. Suspirando le pregunté si todo andaba bien allá adentro. Me contestó que sí, que todo estaba bien y me preguntó: «¿Por qué hablas tan bajito?» Le dije que por nada, que había pensado que había escuchado un ruido de adentro. «Todo está bien», me dijo. «Entra un rato y te bebes un refresco». Se me ocurrió decirle que andaba buscando a uno de mis gatos. Me despedí.
El empleado regresó al restaurante y me quedé pensando. Fui hasta una de las ventanas de cristal del restaurante y me asomé asegurándome que nadie me vería. Desde ahí se podía escuchar la música española que emanaba del lugar. Adentro se encontraba la pequeña figura. Con la criatura se encontraba una mujer, su madre. La dichosa figurita de 3 o 4 pies de alto resultó ser un niño como de 7 u 8 años, pero ¿qué hacía este niño frente a mi casa y cómo sabía mi nombre? Pude observar al niño, con quien me imaginé era su mamá, comiendo en una de las mesas pequeñas para 2 personas por unos segundos más. Crucé la carretera sintiéndome la persona más imbécil del mundo. Me eché agua fría en la cara y me senté en la hamaca a mirar y a esperar que salieran del restaurante. Como a la media hora salieron. Ambos miraron en mi dirección. Se montaron en un carro pequeño de color oscuro y se dirigieron hasta el portón de mi casa. El niño se quedó adentro del auto mientras su mamá se bajó y se acercó al portón diciendo: «Buenas noches, ¿tú eres Amaury? Me gustaría hablar, si tienes unos minutos». Como venían con el nene y no se veía sospechosa ni peligrosa, abrí el portón e invité a pasar. Prosiguió: «Mi nombre es Nereida y vengo a hablar sobre lo que narraste en la televisión, lo que escribiste en el artículo». Nos sentamos en la marquesina mientras el niño se entretenía con Cristina. Nereida se encontraba sumamente nerviosa. Le dije que no debía estar nerviosa, que sabía más o menos a lo que venía y que no había sido la primera. Me dijo que ella estuvo en aquel lugar con los otros y conmigo. Nereida, ¿qué podrías decirme que no hayas escuchado o leído que me probara que estuviste con nosotros? Pensaba que nada. Enseguida empezó a correr mi mente y pensé que esta vez era diferente. Ante mí se encontraba otra persona curiosa e interesada en mi experiencia por razones personales. Ya estaba inventando una excusa para salir de la situación. No tenía deseos de contestar preguntas o entrar de nuevo en la narración del secuestro. Nereida llamó al nene y le dijo que le buscara la cartera en el carro. Luego me miró fijamente a los ojos y me dijo: «Mira, sé que no me conoces y pensarás que estoy loca. No lo estoy. Pero si no me ayudas, creo que entonces sí me volveré loca». El niño regresó con la cartera de su mamá. Enseguida pensé en lo peor. Pero, ¿qué va a sacar esta mujer de la cartera? ¿Un revólver? Yo en verdad, me dijo, no me acuerdo de nada. Para mí que no me ha pasado nunca nada tan extraño como lo que tú cuentas que te sucedió junto con esas otras personas. Aquí tengo algo que te voy a enseñar, que no tiene explicación alguna. Soy una mujer muy religiosa y no creo en extraterrestres ni en sus naves. Pero esto me tiene a punto de perder la razón. Mira esto, y entonces me dirás qué es lo que pasa. Era una fotografía de un grupo de personas. No se veía bien, así es que encendí la bombilla de la marquesina. No lo podía creer, esto ya era demasiado.
En la foto aparecía este servidor, pero eso no era todo. Además estaba doña Matilde en bata, Óscar, Maribel y Raúl descalzos, con los cabellos revueltos, y Elena, pero con el cabello rojo. Entre otras personas que yo no conocía, se encontraba, además, Nereida con su vestimenta típica de mujer religiosa. En el centro de este retrato, vestido de negro y con una sonrisa en su rostro, se encontraba Amarón. Detrás del grupo se veía parte de un inmenso objeto. Lo reconocí de inmediato, el ovni de mis fotos. Parecía como una casa enorme detrás de nosotros. ¿Dónde conseguiste esta foto? No sé. Apareció unos años en mi cartera y siempre la he llevado conmigo. Cargo con ella donde quiera que vaya. Por favor, Amaury, explícame lo que quiere decir todo esto, te lo suplico. Traté de explicarle a Nereida lo mejor que pude, pero ella me decía que todo eso no podía ser, que era demasiado increíble. Le dije que yo también pensaba que era increíble, pero que tuve que aceptar esa realidad aún contra mi voluntad. Comenzó a llorar y a decir que esto era cosa del demonio, que no podía ser. El nene se asustó al verla llorar y empezó a llorar también. La traté de consolar, pero no entraba en razón. De las 16 personas en la fotografía, solo pude reconocer a algunos, incluyendo a Amarón y por supuesto a mí mismo. Había alguien que, aunque no sabía su nombre ni lo conocía personalmente, pero me era familiar. Este era el muchacho que estuvo sentado a mi derecha en el salón de los hologramas. Me acuerdo haber pensado que se parecía a mi hermano cuando tenía unos 15 años de edad. Logré calmar un poco a Nereida. Pudo explicarme cómo fue que vivió nuestra experiencia. Ella y su esposo pertenecen a una denominación religiosa, la cual no mencionaré. Tiene un hijo de 7 años de edad, al cual llamaremos Luisito. Su casita humilde se encuentra retirada de todos sus vecinos. Esta mujer sin maquillaje, de vestimentas largas, no tiene muchas amistades fuera del círculo de su iglesia. Además de sus familiares, la única persona fuera de sus hermanos que la fe con quien ella mantenía amistad era una señora que le cuidaba a Luisito mientras ella trabajaba de empleada doméstica en una casa de personas adineradas. Esta señora que le cuida al niño fue el enlace que la trajo hasta mí. Me cuenta que la foto apareció en su cartera hacía 3 o 4 años. Se encontraba buscando una receta de su esposo y en uno de los bolsillos de la cartera encontró la fotografía. La miró y se reconoció entre el grupo de personas fotografiadas. No se podía explicar cómo era que ella aparecía entre estos extraños. Ella ni siquiera tiene una cámara propia. Nunca se la enseñó a su esposo ni a nadie. Esta foto la torturaba a todas horas, hasta el punto de pensar que quizás sufría de alguna clase de amnesia. Un día llegó a la casa de la señora que cuida a su hijo. Mientras recogía las cosas de Luisito, se fijó en una revista que estaba sobre la cama de su amiga. Tomó la revista en sus manos
y reconoció el rostro en la portada. Era una de las personas que estaban en la fotografía. El encabezado decía algo sobre secuestro por extraterrestres. Su mente se confundió más aún. La niñera se sorprendió cuando le pidió la revista prestada. Sabía que debería enseñársela a su esposo, pero temía lo que pudiera suceder. Él no entendería y adjudicaría el fenómeno al mismo Satanás, y seguro la creería loca por dejarse poseer por el demonio. Su conciencia le dictaba que la fotografía era de origen diabólico. Muchas veces pensó en quemarla, destruirla, pero se detenía. Ella quería una respuesta lógica al misterio de la foto. Esa noche, estando en la iglesia con su esposo e hijo, no podía dejar de pensar en el retrato y la revista. No prestaba atención a lo que discutían en la iglesia. Aún no había tenido tiempo de leerla. Quería esperar a estar a solas. Decidió que cuando su esposo e hijo estuvieran dormidos, la leería. Cuando su familia dormía, ella se levantó con mucho cuidado de su cama. No quería despertar a su cónyuge. Tomó su cartera y en la oscuridad de su hogar llegó hasta el baño. Se encerró y encendió la luz, sintiéndose como si hojeara una revista pornográfica. La extrajo de su cartera. Igual hizo con el enigmático retrato. Encontró en la foto a quien buscaba. Era la persona que se encontraba situada entre el joven adolescente en pantalones cortos, sin zapatos, y el hombre sonriendo, vestido de negro. Sí, definitivamente, este individuo era el mismo de la portada. Con manos temblorosas, comenzó a leer el artículo. No podía creer lo que leía. Todo era opuesto a lo que ella conocía sobre la realidad de las cosas. No podía ser, se repetía. Pensaba que si ella hubiera estado ahí en ese lugar, lo hubiera recordado. Pero, ¿y la foto? Yo estoy en esa foto, se decía ella misma. El hombre a quien describen en el artículo también está en la foto, y vestido de igual manera, de vestimenta color negro, concluía. Terminó de leer el artículo con lágrimas en los ojos. Cayó de rodillas y empezó a rezar. Tenía deseos de gritar y gritar, como si en verdad hubieran perdido la cordura, pero se controló. No quería despertar a su esposo ni a Luisito. Después de mirar de nuevo la portada de la revista y la foto unos segundos más, las guardó en su cartera y se fue a la cama junto a su esposo. Esa noche no durmió, pidiéndole a Dios entendimiento y fuerzas para enfrentar tan extraña situación. Amaneció y aún no había logrado conciliar el sueño. No fue a trabajar y se pasó el día en la cama. No pudiendo más, le confió su dilema a su niñera. Esta le aconsejó que llamara a los números telefónicos que aparecían en la revista. Desde la casa de su niñera, llamó al número telefónico de Cabo Rojo. La persona que contestó le informó que el señor Amaury era inaccesible, que no deseaba hablar con nadie, que lo que le tuvieran que decir se lo dijeran a él.
Él significaba la persona que contestó el teléfono. No se atrevió a decirle nada y colgó. La niñera le dijo que no se preocupara, que ella iba a averiguar cómo comunicarse con el tipo de la portada. La niñera fue hasta Cabo Rojo e hizo averiguaciones con sus amistades y familiares de ahí. Todo indicaba que encontraría a esa persona en un negocio de hot dogs llamado El Tamarindo. Cuando encontró el lugar, ahí estaba yo, pero sucede que cuando la niñera preguntó si yo era la persona en la portada de la revista, la de los ovnis, le dije cortésmente que no, que estaba equivocada. Claro que es, pensó la niñera, y le informó a Nereida. Ella fue con Luisito al Tamarindo y no encontró a nadie ahí vendiendo de comer. Nereida les preguntó a unos niños por la persona que vendía hot dogs. Ellos dijeron: el de los hot dogs se fue temprano hoy. Ellos le dijeron dónde hallarme. Llegó hasta la casita, pero no encontró a nadie. Volvió más tarde y me vio durmiendo en la hamaca. No quiso despertarme. Decidió acudir al restaurante de enfrente a esperar que despertara. Nereida y Luisito por fin se tranquilizaron. Le conté brevemente sobre los demás, que esa misma tarde no me había encontrado en el Tamarindo porque andaba tras Elena. Le mostré con su propia fotografía quién era Elena y los demás. Me dijo que se tenía que ir. Nos despedimos, pero no antes de que me diera el número de teléfono de su niñera. La podía llamar a este teléfono para que le avisara solo sobre cuándo nos íbamos a reunir todos. La fotografía me la regaló. Así es como pude reconocer, antes de que él se identificara, a la persona número 7, Don Toño. Don Toño llegó a mí al otro día por la mañana. Era un señor mayor, gordito, de carácter alegre. Tiene la tendencia de hablar fuerte, como si uno fuera sordo. Ya me he acostumbrado a su tono de voz. Me despertó esa mañana llamándome por mi nombre, con esa boca de trueno. Cuando salí a ver quién era, enseguida que lo vi, lo reconocí como una de las personas de la fotografía de Nereida. Me dijo: mira, muchachito, tú no tienes idea de quién soy yo. Este señor enseguida me cayó bien, es tan jovial. Imagínense, yo que siempre me levanto con un humor poco deseable, pero al hablar con Don Toño, en unos minutos, mi humor cambió. Él me decía: despierta, muchacho, que te estoy hablando. Don Toño es de mi pueblo, Cabo Rojo. Me dijo que había ido al Tamarindo antes de todo este enredo, que cuando pasaba por el negocio en su auto, siempre se sentía raro. Me explicó que siempre tuvo la sensación de que me conocía. Como creía en la reencarnación, pensaba que me conocía de otra vida. Me contó que esa mañana iba hacia Guaniquilla, un barrio de Cabo Rojo. Vio mi auto estacionado al frente de la casa y le dio con pararse. Cuenta que siempre tenía ganas de hablar conmigo sobre los ovnis, pero nunca se atrevió, porque en el artículo de la revista decía que yo no quería que los curiosos me molestaran, pero que sin saber el por qué
y sin saber de dónde sacó la fuerza de cara para detenerse frente a mi casa tan temprano y llamarme, se detuvo. Le dije que esperara ahí, en lo que buscaba la llave para abrir el portón. Él me dijo que no me apurara, que solo iba a estar unos minutos para satisfacer su curiosidad. Y eso, si a mí no me molestaba. Le indiqué que no había problema. Cuéntame, ese aparato, ese platillo volador, era bien grande. Sonreí y le respondí, ¿es que acaso usted no recuerda? Sí, me acuerdo. Vi los retratos por la televisión y en la revista. Esto me extrañó y le dije, no, lo que quiero decir, don Toño, es si usted no recuerda el tamaño del objeto cuando lo vio en persona. ¿Cómo que en persona? Tú estás loco, don Toño. Pero ¿cómo me dice loco si usted mejor que nadie sabe de lo que estoy hablando? Hijo, ¿cómo tú me preguntas si no me acuerdo del tamaño del platillo cuando lo vi en persona? ¿Acaso es que no se acuerda, don Toño? Mira, Amaury, soy bastante mayor que tú para que me trates de pendejo. Considero eso una falta de respeto. Si tú no querías hablar del tema, me lo hubieras dicho. Me subí a mi carro y no te molestaba. Le dije que no me estaba entendiendo. Le expliqué que pensé que él se acordaba de la experiencia y por eso había venido hasta mí. Ya esto es una falta de respeto, me dijo. Por eso mismo será que el señor B habla pestes de ti. Ya iba a entrar a su auto cuando le grité, mire, a mí me importa un carajo lo que tenga que decir el señor B, pero quiero enseñarle algo antes de que se vaya. Se quedó junto a su auto con la puerta abierta y cuando vi que no hizo el intento de irse, busqué la foto y se la mostré. Tenga, mire esto y dígame qué piensa. Tomó la fotografía en sus manos. Al mirarla por unos segundos, le empezaron a temblar los labios, como si estuviera a punto de llorar. Casi se cae de rodillas. Dejó caer la foto. Lo ayudé a sentarse en su auto. Pensé que le iba a dar un infarto. Comenzó a respirar muy agitado. Recogí la foto del suelo. Traté de calmar a don Toño, diciéndole que se relajara y no se apurara. De momento, cerró su puerta y echó su auto a correr. Salió, como decimos acá en Puerto Rico, chillando gomas. Me dejó con la foto en la mano, entre el polvo que levantaron sus llantas. Fue extraño todo esto. ¿Acaso el pobre viejo no se acordaba? ¿A dónde iría ahora? Confiaba en que se recuperaría de su shock y volvería luego para conversar. No fue así. Lo esperé durante todo el día en el Tamarindo y no vino. Al día siguiente, el 8º día, desde que conocí a doña Matilde, no apareció ninguna otra de las personas de la foto de Nereida. Ese día decidí que después de mi labor iría en busca de don Toño. Sabría Dios lo que le habría pasado. No lo encontré en ningún lugar de Cabo Rojo. Pasaron los días y con estos la esperanza de conocer a la 8ª persona que estuvo junto a mí en el salón de las proyecciones. No vino nadie a verme, aunque estaba seguro de que alguien vendría. Así pasaron unos cuantos días. Después de llegar del trabajo,
Me quedaba en casa esperando como un tonto. ¿Cuántos días transcurrieron después del incidente con don Toño? No les podría decir exactamente, pero decidí que ya era hora de reunirnos. Tenía números telefónicos y direcciones de 5 de los 7. ¿Cómo podría comunicarme con don Toño? Esa noche le escribí una carta a Elena. Le decía que me gustaría verla y además que se presentara en casa en tal fecha para que conociera a los demás, poder comenzar todos y reconocernos mejor. Esta carta se le enviaría al día siguiente. Esa misma tarde llamaría por teléfono al resto y les informaría el día y la hora en que nos encontraríamos en mi casa. No sucedió de esta manera. Cuando me disponía a ir hasta la casa de mi abuela para usar el teléfono, se presentaron Raúl y Maribel en la casita. Fue una gran sorpresa. Les informé de mis intenciones. Ellos dijeron que les había dado por visitarme, como por impulso. Nos sentamos a conversar. Me preguntaron sobre doña Matilde y Óscar, que si había hablado con ellos de nuevo. Les dije que no, pero que precisamente iba para la casa de mi abuela a llamarlos cuando ellos llegaron. Les tengo una sorpresa, o mejor dicho, varias sorpresas. Primero, al día siguiente que aparecieron ustedes, vino una mujer como de unos 30 años de edad. Ella es diferente. Su nombre es Elena. Ambos quedaron fascinados por la historia de Elena y estaban deseosos por conocerla. Les dije que tenía que ser en el día que le había indicado en la carta que le enviaría. Ahora prepárense para la mayor sorpresa. Me levanté de la silla de la marquesina y los dejé como a dos niños en la Navidad, esperando sus regalos. Regresé con la foto en mano. Sin decirles nada, les entregué la foto. Sus bocas se abrieron a la par y sus ojos se tornaron como bolas de billar. No podían creerlo. Lo único que me dijo Maribel fue: «Pero qué fea quedé. Espero que no vayas a permitir que se publique esta fotografía en la revista». Con esto, Raúl se enfadó diciéndole a su esposa que por qué tenía que ser tan vanidosa. Ella aclaró que solo bromeaba. «¿De dónde sacaste esta foto, Amaury? ¿Por qué no la mostraste la primera vez que vinimos?» «Nereida», les conté sobre ella. Ambos se quedaron tan atónitos como yo lo había estado al observar la foto por primera vez. Al terminar mi relato sobre Nereida y su foto, les dije además que esa foto no sería publicada jamás. Esa foto era nuestra, de todos los que estuvimos allí. Era nuestra confirmación privada y se utilizaría para poder identificar a las restantes personas secuestradas aquella misma noche. Procedí a enseñarles a un señor gordito en la foto. Este señor, les dije, estuvo aquí. Después de contarles sobre don Toño, se quedaron pensativos. Sabían lo que pensaban. ¿Cómo podríamos encontrar a don Toño? La fotografía la guardé en mi escondite dentro de la casa. Había oscurecido y nos dispusimos a llamar a los demás. Nos encontrábamos sentados en la marquesina cuando nos llamó la atención un ruido proveniente de la parte de atrás de la casa. «¿Qué es ese ruido?», preguntó Maribel asustada. «No sé, quizás uno de mis gatos». De nuevo, otro ruido. Esta vez nos pusimos todos de pie. Imaginamos algo o alguien cayendo al suelo pesadamente.
Ninguno de los tres se movió. Nuestra vista permaneció fija en la parte posterior del patio, donde termina la marquesina. De repente apareció una figura extraña. Parecía tener cabeza de león y cuerpo de ser humano. La figura caminó hacia nosotros. Maribel gritó, y aunque yo también quería hacerlo, no pude. Al final, la figura se despojó de la oscuridad que la envolvía y pudimos verla. Era Elena. Cuando la vi pude respirar de nuevo. Raúl y Maribel, como aún no la conocían, seguían paralizados y aterrorizados. Elena se mantuvo en silencio, como todo un espectro. Esta es Elena, la chica de la bicicleta de quienes les hablé hace un rato. Elena llegó hasta mí y me dio un abrazo. Maribel y Raúl aún no se recuperaban del shock. Al terminar nuestro abrazo, Elena se dio vuelta hasta quedar frente a ellos. Se miraban como estudiándose. De repente, Raúl y Maribel comenzaron a reírse. Lo mismo sucedió con Elena. Los tres se abrazaron con gozo y alegría. Esto me dio mucho sentimiento, pero en vez de llorar comencé a reírme como un loco. No podía contenerme. Parecía que los cuatro hubiéramos perdido la razón. Tremendo susto que nos diste, Elena. ¿Qué clase de cabello es ese? Pareces una leona salvaje. Esto es una peluca, dijo ella, y se arrancó la peluca, mostrándonos su cabello corto. Pero esta vez no era rubio, sino rojo. La chica Madonna había desaparecido. Creo que por primera vez vi a Elena, la Elena original, la Elena de la foto de Nereida. Después se sentaron los tres ahí afuera, en la marquesina. Me excusé y entré a la casa a preparar limonada. Maribel me llamó y dijo que trajera la foto para mostrársela a Elena. Esta se quedó como si nada al verse en la foto. Lo único que dijo fue: mi familia. Esta frase me tocó el corazón. Para Elena, nosotros somos su familia. Somos los que la aceptamos tal como ella es. Para mí, los demás, ella no está loca. Ella es simplemente diferente. Bebíamos jugo de limón y conversábamos cuando llegó doña Matilde. Esta vez vino sola, sin su hija. ¿Sería verdad lo que había comentado Elena al llegar sobre haber escuchado mi llamado? Doña Matilde se encontraba bastante nerviosa. Le presenté a todos los presentes. Lo verdaderamente extraño era que nadie se saludaba estrechando la mano. Más bien todos eran besos y abrazos. Todo está ocurriendo repentinamente. Yo no estaba preparado para recibir visita. Además de refrescos, jugo de limón y hot dogs, no había nada de cenar. Tenía intenciones de preparar una gran cena el día en que nos reuniéramos. Estaban conformes. Cuando doña Matilde observó la fotografía, por poco se va de espaldas. Tuvo que sentarse. Hizo las preguntas que nos habíamos hecho todo. ¿Cuándo posamos para esta foto? ¿Quiénes son los demás? Le señalé a Óscar, Nereida y don Toño. Nadie, pero nadie, hizo mención del individuo en el centro mismo de la fotografía. Todo el mundo evitaba mencionar a Amarón. ¿Sería por miedo? No sé, y varias veces me vi a punto de hacerlo, pero me detuve. Mientras le contaba a doña Matilde sobre Nereida y la foto, llegó otro auto. Era Óscar, y unos minutos más tarde
Llegó Nereida. Parecía como si tuviera una fiesta en casa. Todo el mundo se pasaba la foto uno al otro. Todos comentaban y se preguntaban entre sí si conocían a alguien más en la foto. Todavía no se hacía mención de Amarón. Sé que todos pensaban en esta enigmática persona, pero nadie hablaba de él. Uno a uno, cada cual contó su experiencia del secuestro. Mientras uno hablaba, el resto escuchaba casi sin parpadear. Nos extrañó que Nereida no hubiera podido recordar nada. Intentamos por todos los medios estimular su memoria, pero decidimos que sería mejor no apresurarla. Todo a su debido tiempo. Cuando todos terminaron, les hice una pregunta. Bueno, ¿qué fue que a todos se les ocurrió venir hasta mi casa al mismo tiempo? Se miraron unos a otros y se quedaron callados. Usted, doña Matilde, ¿qué le dio por llegar hasta acá? No sé, me dijo. Me pasé el día pensando en ti y me extrañaba que no te hubieras comunicado conmigo y decidí venir. ¿Y tú, Óscar? Pues, más o menos por la misma razón. Igual, más o menos, contestaron el resto. La única que respondió con algo de misticismo fue Elena. Según ella, había escuchado mi llamado. Hubo un silencio entre nosotros. Óscar interrumpió el silencio preguntando por don Toño. Le dije que lo más probable era que llegara pronto. Les hice otra pregunta. ¿Qué piensan ustedes de Amarón? Silencio de nuevo. ¿Y qué? ¿No va a hablar nadie? ¿Es que acaso nadie tiene alguna opinión sobre él? Él es bueno, dijo Elena. ¿Y qué más? Está bien si no quieren hablar sobre él. ¿Qué me dicen sobre las imágenes que él nos mostró? Que no eran reales, aunque parecían serlo, dijo Raúl. En esto estábamos todos de acuerdo. Conversamos un rato sobre las diferentes proyecciones, cada cual exponiendo su propio punto de vista. En algo, definitivamente coincidimos. Las proyecciones parecían tan reales que las imágenes podían tocarse. Luego, les planteé la siguiente pregunta, una pregunta que a veces me atormentaba a mí. El salón de las proyecciones, ¿dónde se encontraba? ¿En la nave de mis fotografías o en algún otro lugar? ¿Debajo de la tierra quizás? ¿Debajo del mar? Ninguno de nosotros sabíamos la respuesta a esta pregunta. Todos teníamos teorías, pero nada concluyente. Don Toño aún no había aparecido. Me preocupaba su salud. Se vio tan frágil y asustado cuando lo vi la última vez. Y así se lo expresé a los demás. ¿Por qué nos escogerían?, preguntó Nereida. Nadie sabía la contestación a esto. Yo le sugerí que quizás nos escogieron al azar, sin tomar ninguna clase de consideración. A esta pregunta de que si fuimos escogidos o no, le pudimos encontrar alguna respuesta que nos dejara conformes. Si fuimos escogidos, ¿por qué somos todos tan diferentes? ¿Cuál sería entonces el criterio de estas personas de otro mundo para escogernos? Si dijéramos que todos los presentes fuéramos rubios, de ojos azules, entonces podríamos decir que escogían a las personas de la tierra por esas características
pero físicamente éramos muy diferentes. Llegamos a la conclusión de que si fuimos escogidos, tenía que ser por una característica que teníamos en común, quizás en un plano espiritual o emocional. Ninguno lo sabía con certeza. Habían aún muchos misterios para nosotros. Solo sabíamos que nos había ocurrido algo fuera de los marcos de la realidad a la cual estábamos acostumbrados. Ya no visualizamos nuestro futuro ni rutina como lo hacíamos antes de la experiencia. No podemos ver las diferentes religiones o filosofías de manera mundana como lo hacíamos antes. Nuestras mentes quedaron abiertas a toda posibilidad. Ya nada nos suena increíble. El pensar en la colonización de Marte o una base lunar hecha por los hombres de nuestro planeta nos parecía cuestión de tiempo. Para nosotros, todo lo que el hombre es capaz de imaginarse lo puede hacer. Ya no nos preguntábamos, ¿podrá la ciencia en el mañana? Sí puede. Nos han quitado el corcho del cerebro, el corcho de una botella de vino cósmica, donde todas las posibilidades existen. Ya no somos quienes éramos antes, volvimos a nacer, aunque no sabíamos si habíamos sido escogidos, si sabíamos el supuesto propósito. Cada individuo tenía su cargo, su trabajo. Pero, ¿qué pasaría si rehusábamos estos cargos o trabajos? No eran asignaciones negativas. Ayudar a nuestro planeta nunca es negativo, pero han sido muchas las veces que yo he querido renunciar a todo esto. He sentido el deseo de poseer mi antigua ignorancia. En ese instante añoré los días en que vivía en mi mundo, encerrado en la realidad cómoda a la cual me había acostumbrado. Pero creo que ya es muy tarde para eso. No es fácil. No puedo cerrar los ojos igual. Si supiera que una casa se incendiaría, me vería obligado, por mi forma de ser, de sacar cuanto antes a las personas que vivieran en ella, y luego del incendio ayudar a construir esa casa de nuevo. Lo ideal sería evitar el incendio, pero los residentes no escucharían. No está en mis manos. Don Toño no apareció esa noche como pensábamos. Se hizo tarde y decidimos reunirnos otra vez, para la fecha que habíamos escogido originalmente. Con pena nos despedimos. Elena fue por su bicicleta, la cual había dejado en la finca adyacente. No me acuerdo bien quién, pero alguno la llevó hasta su casa con todo y bicicleta. Cuando todos se fueron, me sentí muy triste y solo. Me senté un rato en la hamaca a pensar. Me dio sueño. Y cuando me levantaba para retirarme a dormir, observé las sillas en la marquesina. Me dio por contarlas. Sin contar la hamaca habían 8 sillas, incluyendo la reclinable de playa. ¿Estarían las sillas contadas? La silla número 8, ¿para quién sería? Esa noche dormí tranquilo, por lo menos parte de la noche, hasta que Cristina, mi perra, me despertó con sus ladridos, entrando cerca de la madrugada. Me senté en la cama y miré el reloj. Marcaba las 2:30 am, pero afuera había claridad. ¿Era de día? El reloj marcaba esa hora. Quizás se había descompuesto. Desde mi cama podía ver luz a través de la ventana de mi cuarto.
que daba hacia la parte de atrás de la casa. Ya había amanecido. Encendí el radio reloj y me levanté a ver qué le sucedía a mi mascota, que seguía ladrando. Cuando abrí la puerta de mi cuarto quedé paralizado. En este lado de la casa todas las ventanas demostraban la oscuridad de la noche. Fui corriendo hacia la sala, tropecé y me golpeé la cadera del lado izquierdo. Maldije el dolor y proseguí hacia la sala. Era como si estuviera en un sueño. A través de las ventanas que daban hacia la calle, podía observar el restaurante cerrado y todo el cielo nocturno. El alumbrado de la carretera estaba encendido y aún no había amanecido. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es lo que pasa aquí? Cristina seguía ladrando, corriendo alrededor de la casita. Primero la sentía ladrando a mi derecha, luego a mi izquierda. El pánico estaba a punto de brotar en mi ser. Tenía deseos de callar a la perra, pero no encontraba cómo hacerlo. Me quedé parado en la cocina. No me atreví a regresar al cuarto de dormir. Como había dejado la puerta de mi dormitorio abierta, se veía el cuarto iluminado. Parecía como si la luz avanzara en la cocina. ¿Estaré soñando?, me preguntaba. No lo creo. El radio seguía encendido y la música aumentaba mi pánico. Aún sentía un leve dolor en la cadera. Todo era demasiado real para ser un sueño. La maldita perra seguía con su alboroto. La cabeza me daba vueltas. Quería más que nada que esta situación fuera un sueño, pero en mi interior no lo reconocía como tal. Se me ocurrieron varias teorías en cuestión de segundos. Quizás el dueño de las vacas y toros de la finca que colinda con el patio de atrás de mi casa estaba afuera. Quizás algún cuatrero le intentó robar uno de sus animales y él andaba investigando con una linterna, pero una linterna tan potente, fuego, no olía quemado, no había humo y además la claridad era uniforme. Veía además por la rendija de abajo de la puerta que daba hacia la escalera de atrás, que se filtraba la luz. ¡Qué dilema! Quería salir corriendo de la casa, pero no llevaba puesta ropa alguna, y no me atrevía a ir hasta el dormitorio, donde estaba mi ropa. Les juro que si hubiera tenido por lo menos ropa interior, hubiera salido de la casa de esa manera. Por desgracia acostumbro a dormir desnudo, y así no me atreví a salir corriendo. Hice un esfuerzo por moverme, y lo logré. Lo que se me ocurrió fue cerrar todas las ventanas de la cocina y de la sala. No me acerqué al dormitorio. Cristina seguía ladrando y les puedo asegurar que si la hubiera tenido en mis manos en esos momentos, la hubiera hecho callar por un buen tiempo. Su letanía me tenía más nervioso de la cuenta. Después de cerrar las ventanas, lo más pronto que pude, me acosté en el mueble de la sala. Me sentí más desnudo que nunca, ya que no tenía con qué arroparme. Me sentía como un animal atrapado, acorralado. El miedo me desbordó. No tenía teléfono en la casita. Pensaba que en cualquier momento lo que estaba afuera iba a penetrar en la casa y agarrarme. Aquí, sin vecinos, nadie me escucharía. Pensé que ellos estaban allá afuera. No los podía ver, pero sabía que estaban allí. En mi mente me imaginaba los seres de cabezas enormes, ojos saltones dándole vueltas a la casa, como buscando la manera de entrar. A veces pensaba que escuchaba el ruido de alguien intentando abrir una de las dos puertas. Lloré en la oscuridad del interior de mi casita, pero ese llanto era en silencio.
No quería que me oyeran. Quizás pensarían que yo no estaba y se irían. A esos cabezones les tenía como un asco repugnancia. Nadie entró en la casa y nunca supe cuándo se apagó la luz. Desperté en la sala desorientado. Qué pesadilla la de anoche. De momento me detuve en mis pensamientos. ¿Pesadilla? De ser así, ¿qué hago en la sala? ¿Y por qué todas las ventanas de la sala están cerradas? Abrí las ventanas de la sala. Ya era de día. El restaurante de enfrente se encontraba abierto. ¿Qué hora será? El reloj de la cocina marcaba las 11:30 am. Entré al baño sin mirar dentro de mi dormitorio. La ventana pequeña del baño, al igual que la de mi dormitorio, daban hacia la parte de atrás de la casa. Desde aquí pude observar el patio trasero. Todo se veía normal, todo en su sitio. Con la luz del día, todo me parecía como una tontería. Esa luz tenía que ser provocada por el Señor de los animales, investigando a su ganado. Me sentía avergonzado de mi comportamiento tan cobarde. Apagué el radio y me preparé para el trabajo. Ese día llegué al Tamarindo casi a la 1 de la tarde. Tardé en llegar por pasar el tiempo inspeccionando el patio de la casa. No encontré nada raro. No había huellas ni ninguna clase de evidencia de que hubiera sucedido algo raro la noche anterior. Si solo Cristina pudiera hablar. La inspeccioné a ella también. La perrita se veía igual que siempre. En el Tamarindo no había novedad. Los clientes seguían con temor a detenerse. Solo algunos leales se detenían a almorzar. Se acercaba el día de pagar el alquiler a la dueña de la casa y no tenía dinero. Igualmente el pago de un préstamo del banco. Tendría que abandonar la casita y mudarme a casa de mamá de nuevo. Ese día, cuando comencé a guardar las cosas del negocio, se detuvo un auto. Era don Toño. No se bajó del carro. Me miraba a través del cristal delantero, pero no hizo ningún gesto para bajar. Me acerqué a él y lo saludé lo más cordialmente posible. No me contestó y esto me hizo sentir incómodo. De repente me preguntó: ¿de dónde sacaste la foto? Le informé que me la había dado una señora llamada Nereida. Ella también se encuentra fotografiada con el grupo Don Toño. Me explicó que por fin pudo recordar parte de la experiencia, pero que aún le costaba mucho trabajo creerlo. Le conté que habían aparecido en mi casa la noche anterior 6 de las personas que se encontraban en la foto y que lo esperábamos a él también, pero que no apareció. Enseguida me preguntó: ¿y a él, a Amarón, no lo has visto otra vez? Su nombre. Don Toño se acordaba de su nombre. No lo he visto, le contesté. Don Toño, en 3 días pensamos reunirnos de nuevo, los de la fotografía. ¿Por qué no viene usted también? Deja ver si me animo, me respondió. Se despidió y tomó su camino sin decir nada más. Llegó el día de la reunión y me encontraba desesperado porque fueran las 9 p.m. Antes, pasé un rato por casa de mamá. Tenía ganas de contarle lo que sucedía, pero opté por no decirle nada. Se veía tan tranquila y relajada que no quise alterarla. Me vi a punto de telefonear a mis amigos y contarles sobre la foto de Nereida y los demás. Además, quería comunicarles sobre el incidente de la extraña luz en mi patio. Decidí llamar a doña Mercedes.
Me contestó una de sus hijas y me dijo que Mercedes Laracuente no se encontraba. Quizás era mejor de esa forma. Yo había dado mi palabra de que no le diría a nadie sobre su existencia. Me despedí de mamá, salí rumbo a la casita y para mi sorpresa, afuera se encontraban sus autos estacionados. A la única que no vi fue a Elena, ni su bicicleta. Tenía idea dónde podía encontrarla. Tampoco observé a don Toño. Le pasé la llave del portón a Óscar y abrió el candado. Dejamos los autos afuera y entramos. Después de saludarnos con besos y abrazos, me excusé y me dirigí hacia el árbol del mango, detrás de la casa. Estaba trepada allí arriba. Le dije que habían llegado los demás. Bajó y después de saludarme le pregunté que si por casualidad ella había regresado tarde en la noche la última vez que estuvo de visita. Me contestó que no. Por supuesto le creí. Estaba por preguntarle más o menos lo mismo al dueño del ganado de la finca, detrás del patio de la casa. Nos unimos a los demás y resultó que todos habían traído regalos. Los regalos consistían en verduras y vegetales. Me pareció extraño, pero los acepté sin comentar que en verdad no soy amante de los vegetales. Raúl y Maribel me trajeron plátanos, doña Matilde unas batatas dulces de la finca de un pariente de ella. Nereida trajo con ella pimientos de su propio huerto casero. Óscar me entregó una fundita con unos gandules que su esposa me había enviado. Elena se sintió mal porque no había traído nada. Le aseguré que no era necesario, pero aún así puso cara larga. Tomó su bicicleta y se excusó. Dijo que regresaría pronto. Cuando volvió, trajo consigo un ramo de flores de diferentes variedades. Le pregunté que de dónde las había conseguido y me dijo que fue de casa en casa a pedir una que otra flor. Nos aclaró que no se las había robado de ningún jardín, sino que las pidió. Esto también se lo creí. Trajo rosas rojas, amarillas y otras variedades de diferentes flores. Mientras los demás conversaban sobre sus vidas y rutinas, Elena y yo preparábamos un adorno de flores muy bonito. Elena me dijo que aunque no se podía comer las flores, eran alimento para la vista. Más correcta no pudo haber sido, y conste que la daban por loca. Me quedaban limones y preparamos jugo. Nadie aún había traído a la luz el tema que nos unía. Nos encontrábamos en la marquesina cuando apareció otro auto. Era el de don Toño. Bajó con un saco en la mano. «Buenas noches a todos», dijo. Ya lo conocían y estaban conscientes de que había tratarlo con delicadeza. Traía consigo una yuca. Le di las gracias y tomé el saco. Le pedí a Elena que me hiciera el favor de presentarlo a los demás, en lo que iba adentro y guardaba el saco con las demás cosas. Al ver las cosas que me había traído, reflexioné y me sentí incómodo. ¿Acaso pensarían que estaba pasando hambre? No era que no estuviera agradecido, pero me pareció raro. Salí de nuevo a atender a mis visitas. Don Toño se veía más tranquilo, aunque a cada rato le echaba el ojo a Elena, que bailaba un ballet silencioso en el césped de atrás, mientras miraba hacia el cielo. Maribel y doña Matilde charlaban en la hamaca como grandes amigas, y Raúl escuchaba a Óscar comentarle sobre su oficio de policía. Nereida trataba de conversar con don Toño, a la vez que observaba el ballet silencioso. Los miraba a todos y me sentí como en familia,
tan cómodo, como si los hubiera conocido desde siempre. Elena dejó de bailar y se sentó en el piso al lado de Nereida y don Toño. Don Toño me hizo una señal y fui donde él. Quería que le enseñara la fotografía de nuevo. Fui a buscarla y cuando regresé, todos habían dejado de conversar. El silencio de todos me chocó. Le entregué la foto, la miraba con gran curiosidad. Casi no pestañeaba. Todos lo observamos. Sentíamos por él y con él. De todos nosotros, él era el que menos tiempo había tenido para reflexionar sobre todo el asunto. Recién había llegado a la realización. Su mente le diría que no podía ser, mientras su ser le confirmaba qué era y qué es. Sé que Nereida lo observaba a través de diferentes ojos, pues aún no se podía identificar con la emoción de poder recordar por fin. Todos nos acercamos a don Toño. Sin pronunciar palabra alguna, le brindamos nuestro apoyo. Le dejamos saber que estaba bien el sentirse confundido y desorientado, que estaba bien el no comprender enteramente la situación, que estaba bien el sentir coraje y rabia por semejante acto en contra de su voluntad. Oscar fue el primero en romper el silencio. Don Toño, ¿se acuerda qué le ocurrió aquella noche? Si puede y quiere, por favor, cuéntenos. Don Toño suspiró, comenzó a relatarnos. Esa noche era tarde y me encontraba disfrutando la compañía de una amiga. Mi mujer murió de cáncer hace años. La hora exacta no la recuerdo, pero sé que sería más de la 1 de la mañana, después de haber dejado a mi amiga en su casa en San Germán. Había bebido esa noche y me sentía bastante borracho. Temía perder el control del volante y me detuve a la orilla de la carretera para dejar que se me pasara un poco la borrachera. Me encontraba luchando contra el sueño. Decidí cerrar bien las puertas, los cristales y tomar una siesta. Apagué las luces, el motor y me recliné en el asiento del auto. Cuando estaba al borde de perder la conciencia, sentí que el auto se movió. Era como si alguien se hubiera trepado en la parte trasera. Todo movimiento y sonido cesó. Pensé por un momento bajarme a investigar, pero el sueño y el licor me vencían. Ya casi ido del mundo, sentí que alguien trataba de abrir la puerta. Intenté abrir los ojos para ver quién era y no pude. Quien fuera, estaba determinado a abrir la puerta. Por fin logré abrir los ojos, aunque lentamente. Sentí que mis párpados pesaban como sacos de cemento. Cuando miré a mi izquierda, se encontraba lo que yo pensé en aquel momento era un niño. Tenía en su manita algo como un desatornillador y con eso intentaba abrir la puerta. Con los nudillos de los dedos de mi mano izquierdo toqué el cristal bastante fuerte varias veces, pero el muchachito no reaccionó. Siguió con su tarea como si nada. Esto me enfadó y recuerdo haber pensado que si no hubiera estado tan borracho, me hubiera bajado y dado una buena patada por donde ya saben. De pronto, escuché ruido a mi derecha. Ahí,
Ocupado con la otra cerradura, había otro niño, con una especie de gancho de ropa. Procedí a introducirlo por la parte de arriba del cristal, para así poder abrir la puerta. Les grité a ambos, hasta les menté su madre, pero no me hacían caso. Seguían entretenidos en lo que cada cual intentaba hacer. Me tallé los ojos y observé mejor al chiquillo de mi izquierda. Algo no estaba bien. Noté que su cabeza no se veía bien. Ninguno de ellos me miraba y creo que fue mejor así. Empecé a temblar y el pánico se fue apoderando de mí. «Váyanse de aquí, hijos de puta», les grité. «Déjenme en paz. ¿No ven que quiero dormir?». El sueño ya se había desvanecido. Algo andaba mal. Esos niños no eran normales. Cuando el de la derecha logró introducir el gancho e intentaba quitar la cerradura por adentro, le agarré el gancho y empecé a gritarle: «¿Qué crees que haces? Vete a dormir, déjame tranquilo». Le doblé el gancho de manera que no pudiera usarlo más. Encendí el motor e intenté encender las luces, pero no prendían. No me importó. Si tenía que hacerlo, conduciría sin luces. Les grité una última vez para que se quitaran, pero seguían sin hacerme caso. Puse el carro en marcha y me fui a toda velocidad. Sin las luces no veía absolutamente nada, y no me importó si me llevaba enredado a esos dos. Por la carretera no había postes de alumbrado eléctrico, solo árboles a las orillas de esta, y fue contra uno de estos árboles que fui a estrellarme. Me di en la frente con el impacto. Sentía sangre caliente que me manchaba el rostro. No me podía mover. Sentí dolor al intentarlo. Antes de perder el conocimiento, lo último que recuerdo es haber escuchado cantar a un gallo. Cuando desperté, me encontraba en mi casa y en mi cama. Al despertar, me dije a mí mismo que jamás bebería, y menos después de la pesadilla que había tenido la noche anterior. Me fijé que dormí con la ropa puesta. Fui al baño para hacer mis necesidades, y cuando me miré al espejo, me di cuenta que tenía una herida en la frente y mi camisa estaba manchada de sangre. Fuera de la casa, mi carro estaba destrozado del frente y el cristal delantero astillado en 1,000,000 de pedacitos. Me encerré en mi casa esa mañana y me acosté a dormir de nuevo. No quería pensar en nada. Cuando volví a despertar, esa tarde todo seguía igual, solo que me había convencido que había tenido un accidente por el camino, por conducir ebrio, y que de una manera u otra había logrado llegar hasta mi casa. Lo de los niños cabezones seguramente fue producto de la ginebra que había tomado. Envié el carro a reparar. Después me olvidé de todo el asunto hasta la otra mañana, que vine a hablar con Amaury y él me enseñó esta fotografía. Miren en la foto, si se fijan bien, se ve hasta la mancha de sangre en mi camisa. Una vez más, repasamos la foto y efectivamente se podía apreciar la mancha de sangre. El silencio nos arropó de nuevo. Esta vez fue don Toño quien le dirigió una pregunta a Nereida. Quería saber de dónde había obtenido la foto. Nereida le dijo:
como había aparecido misteriosamente en su cartera tiempo atrás, pero que aún no se acordaba de la experiencia. Si no hubiera sido por la fotografía, ella jamás hubiera pensado que le ocurrió semejante cosa. Por más que he tratado de hacer memoria, no le viene nada a la mente. Lo único que ella recuerda de esa fecha es que estuvo casi todo el día en casa de su hermana, cuidando de esta cuando se encontraba terriblemente enferma. Su hermana, en el año 1988, vivía en el pueblo de Lajas. Se acuerda haberla dejado como a eso de las 11 p.m. Recuerda haber llegado a su casa sin ningún problema por el camino. Nereida se quedó pensativa por algunos segundos y luego dijo: recuerdo que esa noche, camino hacia mi casa, sí ocurrió algo que, en el momento, no le di importancia. Sucedió que se me cruzó un perro, frené y logré esquivarlo, pero se me apagó el motor. Eché a andar de nuevo el motor y proseguí hasta mi casa sin más interrupciones. Todos quedamos de acuerdo en una cosa: algo más le había sucedido a Nereida aquella noche, que venía de ver a su hermana. Todos teníamos una idea. El restaurante cerró. Quedamos, como quien dice, aislados. Conversábamos sobre las posibles maneras en que pudo haber sido secuestrada. Nereida, cuando escuchamos unos ruidos espantosos, oímos mugidos de reses y relinchos de caballo de una de las fincas colindantes. Tanto el ganado como los caballos se escuchaban sumamente nerviosos y agitados. Aunque no podíamos ver los animales, podíamos sentir su miedo. De repente, uno de mis gatos, que se encontraba en la falda de Maribel, salió disparado. Cristina comenzó a gruñir y a correr de un lado a otro. Los 8 nos paralizamos. Presentíamos, igual que los animales, que algo no andaba bien. Nadie dijo nada ni se movió. Nos miramos unos a otros en silencio. Mirábamos hacia los diferentes lugares de donde provenían los ruidos de los animales. La brisa que se había sentido toda la noche se tornó un poco más fuerte. En aquellos momentos pensé que quizás se acercaba una tormenta. Comenzó a lloviznar. De pronto, Raúl rompió el silencio y gritó: ¡miren! Todos miramos a donde él nos señalaba. Yo no veía nada. ¡Miren los árboles! Cuando miramos, frente a nosotros, donde está el restaurante, los árboles apenas se movían. Sin embargo, los árboles que rodeaban la casita parecían estar en las inmediaciones de un huracán. ¿Qué estaba pasando? Además, la lluvia solo caía aparentemente sobre la casita. La carretera del lado del restaurante estaba completamente seca. Cristina ladraba y Maribel y Raúl se abrazaron acercándose a mí. Los animales actuaban aún como locos. Mis 2 gatos maullaban incontrolables. Doña Matilde, Óscar, Elena, Nérida y don Toño también se reunieron a Raúl, Maribel y a mí. Todos me preocupaban asustados como ellos y no sabía qué decirles. Me pareció tan curioso lo de la lluvia que decidí salir afuera de la marquesina y mirar hacia el cielo. No vi nada, pero me fijé que las gotas que caían eran saladas. Al hacer contacto con mis ojos, las hojas me producían
Las gotas me producían ardor. ¿Era agua de lluvia o agua de mar? Miré una segunda vez hacia arriba, cubriéndome lo mejor que pude los ojos de esa lluvia extraña, y lo vi. Era una sombra, un círculo oscuro. Lo reconocí instantáneamente. Un ovni. Era un ovni, y me dio un pánico que me es posible describir. Se encontraba posado a una gran altura sobre la casa y no hacía ruido alguno. Volvieron, vengan. Todos corrimos dentro de la casita. Ahora sí que me encontraba histérico. Les gritaba que habían vuelto. Nadie me tuvo que preguntar de quién hablaba. Cerramos todas las ventanas y las 2 puertas. Apagamos las luces y nos quedamos como ratones asustados, huyendo del gato. Nereida fue la primera en comenzar a llorar. Se podía escuchar a doña Matilde intentando consolarla en voz baja. Don Toño se recargó sobre la pared de la cocina y tumbó sin querer uno de mis cuadros laminados. Al caer al piso, todos gritamos por el ruido. Se escuchaba la lluvia caer sobre el techo de zinc de la casita. El torbellino de viento seguía. Elena tomaba mi mano y sentía temblar todo su cuerpo. Raúl y Maribel seguían abrazados. Maribel comenzó a llorar y a decir que se quería ir. Oscar también expresó la idea de irnos. Decidíamos que saldríamos de la casita cuanto antes. Les dije que sería buena idea ir hasta Cabo Rojo, pero que deberíamos tomar la ruta que atravesaba el barrio de Boquerón. Esta ruta se encontraba mucho más poblada. Si hubiéramos tomado por el otro lado, para llegar hasta el mismo pueblo, nos encontraríamos con el área residencial, Villa Taína, que estaba poco poblada. El portón estaba cerrado con candado. No encontraba las llaves. Comencé a buscarlas con frenesí en la oscuridad. No las hallaba. Yo sabía que a Raúl y a Maribel no les hacía falta que yo abriera el portón, porque eran capaces de saltarlo. Lo mismo Elena. Para los demás sería un poco difícil por su edad o su peso. Las hallé. Caminamos hacia la puerta del frente. Nereida dejó de llorar y comenzó a rezar en voz alta. Esto, aunque lo comprendía, me puso más intranquilo. Antes de abrir la puerta para salir corriendo hacia el portón, escuchamos un sonido, un zumbido. Primero sonó lejos, luego se fue acercando. Era el motor de un auto deportivo que transitaba a toda velocidad por la carretera. Ese sonido me regresó a la realidad, ya que me era familiar. Pero todo lo que estaba ocurriendo, desde el momento en que se alborotaron los animales de la finca, me pareció irreal. El auto pasó deprisa y quedé de nuevo en ese mundo que al parecer pertenecía al mundo de lo imposible. Les pregunté a los demás si estaban listos. Contestaron que sí. Fui abriendo la puerta despacio, lentamente. Sentí a mi espaldas el calor de los demás. El portón, la verja y los autos al otro lado parecían estar a 1 milla de distancia. Acabé de abrir la puerta y salimos. La lluvia había cesado. Ahora el viento era leve en el área de la casita. Cristina se nos acercó y nos miraba con curiosidad. La perrita salió del balcón y se sentó junto al portón a mirar hacia arriba y a gruñir. Esto indicaba que aún el ovni se encontraba posado sobre la casa. Decidí que al llegar al portón no miraría hacia arriba. Todos bajamos el escalón del balcón a la marquesina al mismo tiempo, como si fuéramos una sola criatura, una araña humana.
Aquí observé por un momento el rostro de los demás. Parecían haber envejecido por lo menos 10 años cada uno. Al mirarlos, sentí que yo tenía que ser fuerte y valiente por ellos, aunque en realidad, en esos momentos lo que quería hacer era correr con mamá y esconderme en sus brazos. Nereida seguía rezando. Todavía se escuchaba el alboroto de los animales de la finca. Aunque habían dejado de mugir y relinchar, el galope de los caballos se sentía en el suelo como una vibración. La araña humana comenzó a caminar de nuevo. Desde la marquesina corrimos todos hacia el portón. Tomé el candado en mis manos y no encontraba la llave correcta. Mientras luchaba con el candado, los demás miraron hacia arriba. «¡Bendito sea Dios!», exclamó doña Matilde al tiempo que hacía la señal de la cruz. No me había dado cuenta que Óscar tenía un arma en sus manos. Era un revólver pequeño. Dejé de luchar con el llavero y el candado para decirle que guardara el arma. Óscar me miró sorprendido y me dijo que quizá la necesitaríamos. «No la necesitamos, por favor, guárdala». Los demás me apuraban que abriera el portón. Aparentemente, el objeto oscuro y circular parecía estar descendiendo. Al decirme esto, no quise ni mirar. «¡Anda, Mauri, date prisa!». Elena me tenía agarrado por la parte de atrás de la camisa y pensaba que en cualquier momento me la desgarraría. Con manos temblorosas y sudorosas, seguía sin atinar la llave para abrir. Óscar guardó el arma. Por fin di con la llave correcta. Dio vuelta en la cerradura y el candado quedó abierto. Pero de pronto quedé ciego. No veía y comencé a gritar. Pude escuchar los gritos de los demás. «¡No veo! ¡No puedo ver!». Nereida le gritaba súplicas a Dios para que nos ayudara. Pensé en la casita. Teníamos que regresar a ella. No podíamos conducir nuestros autos estando ciegos e histéricos. Sentí que Elena cayó sobre mí y me tumbó al suelo. Estaba inconsciente. La sacudía y no respondía. Cristina ladraba y junto con los llantos y ruegos de los demás parecía que iba a perder la conciencia, o por lo menos lo deseaba. Poco a poco, en cuestión de segundos, se me fue aclarando la vista hasta poder ver sombras solamente, pero era suficiente. Podía distinguir la casita y la puerta que habíamos dejado abierta. Intenté recoger a Elena en mis brazos, pero no pude. Para ser una mujer delgada estaba muy pesada. La atmósfera mejoró aún más. «¡Vamos a regresar a casa!», les grité. Inexplicablemente, cayó el silencio sobre nosotros. El viento dejó de soplar y los árboles alrededor de mi casa tomaron el mismo compás de los demás árboles al otro lado de la carretera. Cada uno, menos Elena, colocó una de sus manos sobre mi cuerpo, mis hombros, la cabeza, mis brazos, etc. Los dirigí hasta la puerta y regresé por Elena. Al llegar a ella, se movió. No pude distinguir si sus ojos se encontraban abiertos o no. La llamé por su nombre. Me contestó diciendo: «Volvieron». La ayudé a levantarse y nos dirigimos hacia la casa. Al entrar en la casa todo era oscuridad y silencio. Enseguida pensé en lo peor. Tropecé con las sillas del comedor. Llevé a Elena hasta el sofá de la sala y la ayudé a acostarse. Cuando me dirigí a cerrar la puerta, noté que todo afuera estaba como si nada hubiera pasado. No se escuchaba el viento,
los sonidos que habían producido los animales, ni el alboroto de Cristina y mis 2 gatos. Me preguntaba si el ovni continuaba allá arriba. No salí para averiguarlo, pero suponía que aún se encontraba ahí, suspendido, como una sombra silenciosa. Era como mirar al cielo repleto de estrellas y observar un agujero negro. Y esa lluvia tan rara. Me rocé el rostro y probé mis dedos. Sabían a sal. Qué extraño. No me lo podía explicar. Le pregunté a todos si estaban bien y contestaron que sí. Busqué en mi dormitorio una linterna de pilas y la encendí. Y por mi parte veía casi normal, solo que cuando parpadeaba veía como una luz blanca ante mis ojos. Alumbré a los demás, uno a uno, y sentí gran tristeza al ver sus rostros. Quería abrazar y consolarlos a todos, pero creo que yo necesitaba más consuelo que ellos. Sé que esto suena bastante pretencioso de mi parte, pero quiero ser honesto en cuanto a lo que sentí en esa noche. Estaba consciente de que ellos veían en mí a un líder, pero yo no quería desempeñar ese papel. No me sentía capacitado. Solo quería irme a casa de mamá y esconderme como un niño asustado. Hubiera preferido que Oscar fuera el que nos dirigiera. Pensaba que él, siendo policía, lo calificaba, pero hasta él esperaba de mí lo que yo no tenía para brindarles: valentía. Quizás porque estábamos en mi casa, donde todo esto sucedía, fue que recayó sobre mí la responsabilidad. Les pregunté cómo se sentían y si ya podían ver algo más de sombras. Raúl me contestó molesto, diciendo que cómo iban a ver si se encontraban a oscuras. Le dije que él sabía muy bien a lo que me refería. Maribel le llamó la atención por su conducta. Recapacitó y se disculpó conmigo. Doña Matilde y Nereida se fueron a la sala para atender a Elena. Don Toño se quedó sentado en el comedor junto a Raúl y Maribel. Le pedí a Oscar que me ayudara a pensar. ¿Qué vamos a hacer?, me preguntó. No tengo ni la menor idea, le contesté. Don Toño interrumpió. ¿Qué fue esa luz que nos cegó? ¿Vino del ovni?, dijo Raúl. Según nosotros, aparentemente, mientras yo intentaba abrir el candado y los demás miraban el objeto en el cielo, este encendió una luz brillante, como un relámpago, y lo dirigió hacia nosotros. El propósito de esto, deducimos, fue para que permaneciéramos ahí, en la casita. Mientras discutíamos cuáles serían sus intenciones al querer que nos quedáramos ahí, sucedió algo tan increíble como lo demás. Cada rendija, cada boquete en la madera, el techo de zinc de la casa quedó iluminado. De nuevo quedamos como paralizados. Era como si fuera de día. Hubiéramos cerrado todas las ventanas y puertas, pero aún así se colaba la luz por debajo de la puerta y cuanto rendija hubiera. Pero era imposible lo que sucedía. Además, alguien más tendría que darse cuenta de lo que pasaba. Seguramente pronto vendría la policía o algunos curiosos. Todos nos pusimos de pie y nos acercamos unos a otros. Esto fue una reacción instintiva de nuestra parte. Todos observábamos alrededor las ventanas y las 2 puertas. Parecían estar iluminadas por el otro lado. La perra ladró de nuevo como si sufriera de rabia. La luz brillante se apagó tan de repente como se había prendido, y todos quedamos momentáneamente aturdidos y medio ciegos de nuevo.
Este efecto duró apenas unos minutos. La bombilla de la linterna parecía ahora un cucuyo. Doña Matilde me preguntó que qué era lo que ellos querían con nosotros. Nereida me preguntó por qué nos atormentaban. Yo no sabía ninguna de las respuestas. De momento les grité que por qué me preguntaban a mí. Esto lo dije de una manera grosera. Enseguida me arrepentí y les pedí disculpas. Les dije que no sabía, pero que lo más lógico sería pensar que querían comunicarse con nosotros otra vez. Pero, ¿por qué tanto drama?, preguntó Maribel. Bueno, si lo pensamos bien, nosotros mismos somos los que estamos formando el drama, les dije. Otra vez vino esa luz brillante como un relámpago, pero esta vez solo la parte trasera de la casa. Cristina no se cansaba de correr y ladrar. Me dirigí a todos y les dije que tratáramos de relajarnos y tomar las cosas con calma. Estamos todos conscientes de lo que está ocurriendo. Vamos a tratar de dejar el miedo a un lado. Mientras les decía esto, me temblaban las rodillas y la lengua se sentía pesada. Pase lo que pasa, estamos juntos. Bueno, ¿quién quiere salir afuera a confrontarlos? Yo mismo no podía creer lo que acababa de decir. Casi al mismo tiempo me respondieron, yo no. ¿Por qué no vas tú, Amaury?, dijo Toño. Lo que salió de mi boca era la pura verdad. No voy por no ver a los cabezones chiquitos. Francamente les tengo terror. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Quedarnos aquí encerrados toda la noche hasta que amanezca?, dijo Elena. ¡Qué dilema!, pensaba yo. Tengo una idea. Vamos todos a mi dormitorio y abrimos una de las ventanas que da hacia el patio de atrás, a ver lo que podemos observar. En esto estuvimos de acuerdo todos, y fuimos al dormitorio. Raúl comenzó a darle vueltas a la palanca que hacía abrir la ventana, y poco a poco pudimos ver claramente una columna de luz que provenía del cielo. Esta columna era blanca, era como un pedazo de día en la noche. Al mirar hacia arriba, por la posición de la ventana, no se podía ver de dónde exactamente provenía esta columna de luz. Nos imaginábamos que venía del platillo volador. Nos quedamos observando a la columna fascinados. Cristina corría como loca alrededor de la columna, pero no la penetraba. Ladraba insistentemente. Mientras observábamos este fenómeno, comentábamos en suspiros cosas como: esto se tiene que ver de lejos. ¿Por qué nadie ha venido a hacer averiguaciones? ¿Qué significado tiene esa luz? ¿Para qué será? ¿Será que va a descender a Marón? Doña Matilde me sugirió que gritara su nombre para ver qué pasaba. Le dije que no me atrevía, que lo intentara ella. Ella tampoco se atrevía. ¿Quién de ustedes se atreve? ¡Amarón!, gritó Elena por la ventana. En ese instante, creo que todos dejamos de respirar. Me alenté y también grité su nombre. De momento todos empezamos a llamarlo en una histeria colectiva. ¡Miren! ¡Miren la luz! ¡Está cambiando! Seguía blanca, pero había cambiado su tonalidad. Nos fijamos que, desde el punto en que podíamos empezar a ver la columna, por la posición de la ventana, empezó a descender algo. Lentamente se iba colocando en nuestro campo de vista. Eran unos zapatos. ¡Ahí vienen!, gritó Maribel. Inmediatamente salimos todos gritando y corriendo hacia el frente de la casa. Nereida comenzó a orar de nuevo. La ventana se quedó abierta. Cristina dejó de ladrar repentinamente. En voz muy baja, les decía que por favor se controlaran,
que tratáramos de escuchar. Alguien tocó 3 veces la puerta de atrás. De nuevo nos atacó la parálisis. De nuevo tocaron la puerta. Don Toño me dijo al oído que preguntara quién era. ¿Quién es? ¿Quién está ahí? Soy yo, Amarón. En esos momentos, por poco se me detiene el corazón. No podía respirar bien. Sentía que me faltaba el aire y les juro que quería morir antes de enfrentarme a esta situación. Deseo hablar contigo, Amaury. No lo podía creer. Me llamó por mi nombre. Esto tenía que ser una broma. Me tuve que aguantar del brazo de don Toño porque me parecía que me iba a desmayar. Las piernas las sentía como una goma de mascar. Cada vez que él pronunciaba una palabra desde el otro lado de la puerta, era como recibir un martillazo en mi equilibrio mental. Continúa.